que vamos a pedirle a María que le pida a José, ¿eh? Que nos haga parte, que nos dé de parte en la intimidad de su secreto, como dice la oración a San José. Y, y le vamos a rezar una Ave María entre todos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San José, inspíranos lo que quieres que mostremos de ti. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pensábamos con Marcelo, eh, bueno, tomamos todos los escritos de Bernardo, algunas reflexiones de él, algunas charlas de él que hemos escuchado, y después, eh, si nos dan permiso, vamos a hablar desde nuestro corazón, porque hay muchas cosas de San José que no se sabe, pero bueno, nosotros que lo queremos, podemos hablar algunas cosas de San José desde el corazón. Y pensaba, si les parece, que habláramos, Marcelo, sobre por qué, no, por qué queremos hablar sobre San José, por qué lo amamos a San José, ¿no? Yo puedo contar mi historia, Josefina, hasta donde conocí, y después vos contás la tuya. Yo no te veo Dale, ¿sí? ¿por qué no, no sé por qué no te estoy viendo? Ahí, Tere, Tere, no sé bueno, por qué vamos no a lo ver si veo a puede. Marcelo. Ahora que Ah, hablo, me sí, aparezco en ahora tu, ¿no? Sí, bueno, sí, sí, ahora sí, ahora entonces eso sí. es bueno. Marce, Porque esto lo bueno, estamos yo te presentando cuento como diálogo. primero, sí, porque vamos a hablar otra vez sobre San José, porque las veces que hemos hablado, por ahí nos lleva mucho tiempo sobre San José, ¿no? Así que espero Bien. que no nos vayamos tan lejos. Pero primero contemos un poco por qué lo queremos a San José cada uno. ¿Estás de acuerdo? Ujú. De acuerdo, Telma. Vos me contás lo tuyo y yo te cuento lo mío. Bueno, empiezo Telma, con lo como mío. historia de vida en San José, si lo voy a buscar a la infancia, bueno, ¿me escuchan? Sí. Telma, ¿me Sí, escuchás? sí, sí, te escucho ¿Aparezco? bien. Ah, bueno, Sí, entonces perfecto. sigo dialogando. Perfecto. Si lo busco en la Dale. infancia y lo busco, bueno, eh, me cuesta encontrarlo, pero sí sé, después de conocerlo y transitar con él la vida, que estuvo, Ay, se cortó. seguro que estuvo, porque me sentí, estoy seguro que tuvo mucho que ver. De ahí no tengo detalles, no tengo intimidad, no tengo esa forma de vivir la fe, porque era una forma de vida de esos tiempos, donde la parte moral tenía mucho que ver y la parte costumbres, donde se mantenían los preceptos, y yo puedo decir que tuve comunión diaria durante secundario, porque era cruzar y ir a la Catedral de San Isidro, donde en el recreo largo. Entonces, se iba haciendo un hábito y una continuidad que iba creciendo en nosotros, en mí en especial, y estoy seguro que, bueno, todo eso también eran lugares de encuentro y, bueno, pero todo sucedió más tarde en la vida, como tantas cosas, ¿no? Cuando pasó. Se te corta, Marcelo. Ah, se me corta, mirá. No, pero teóricamente estoy con buena señal. ¿Todo se le corta a todos mi voz? Bueno, no me pueden contestar, pero yo sigo hotel. Veo Sí, si se puedo cortó un Él seguir. dice que sí. poquito, se Seguí, cortó un seguí. poquito, pero retomás. Bueno. No, digo que pasados los 30, donde pasan esas cosas, donde buscamos en grupos vivir una aventura de fe más profunda, o teníamos inquietudes, y ahí nos abrimos y apareció Soledad Mariana, apareció Martín contándonos qué es lo que él estaba viviendo, qué era lo que nos podía ofrecer. Aceptamos, fuimos a un retiro, y bueno, y ahí empezaron a suceder
por lo menos en mi situación, que la vivimos fuerte con Bea, en mi situación hay el amor de Dios, un amor transformante, con una gratuidad increíble. Y bueno, y ahí vino un cambio, se abren esas vidas espirituales en nuestro ser de una forma más manifiesta, invitados a tener hambre de Dios, a tener hambre de más formación, de querer estar en retiros, la trapa, aparece la trapa, la vida en la trapa, el silencio, el no poner palabras, en la escucha, la fuerza del santo con el Señor, parece, bueno, la figura de San José, de María, y con los años también, y 8, 10 años después de este acontecimiento, hacer la alianza con Dios en María, un 19 de marzo del año 91, donde, bueno, fue cimentado, por supuesto, esa alianza con la presencia de San José. Y de ahí en más, bueno, y sí, cada vez fue creciendo cada vez más y eso queda abierto después para nuestras charlas, pero así fue como fue una vida espiritual donde Y cortó. este, manifestaciones de esa vida que hace que, bueno, esté muy agradecido de cómo el Señor va acompañando nuestras vidas, de Bea y mía. Claro. Y como San José ha sido un Tal poco cual. como, eh, ha tenido una comunión muy fuerte con vos. Ha tenido alguna que se manifiesta cada vez más, como lo vamos a seguir compartiendo. Perfecto, perfecto. A vos, Telma. Pero lo mío es más, más casero. La familia mía era muy devota de San José. Mi abuela se llamaba Josefina, mi madre se llamaba Josefina, mi hermana Janina, que muchos de ustedes la conocieron, se llamaba María Josefina, y era muy devoto de San José. Ahora, a medida que íbamos creciendo, Janina se apoderó de San José. Ella hablaba de que San José era su santo, ¿no? Y bueno, y todos lo respetamos, era el santo de Janina. Yo nací en la casa de mi abuela, nosotros vivíamos en la casa de mi abuela, y mi abuela donó su casa para hacer la iglesia del patrocinio de San José. Es decir, cuando yo tenía 6 años, yo quería jugar con la maqueta del patrocinio de San José que estaba ahí, y no me dejaban, por supuesto, ¿no? Así que yo conocí la maqueta del patrocinio, y bueno, después me casé en el patrocinio, a mis 2 hijos los bauticé en el patrocinio de San José, y yo siempre digo que nací bajo el patrocinio de San José, aunque no es verdad porque era la casa de mi abuela, pero es la misma dirección donde está el patrocinio de San José hoy, ¿no? La iglesia del patrocinio. Y cuando llegué a Soledad Mariana, sí, cuando Soledad Mariana impregnó mi vida, me presentó a San José. Y ahí me enamoré de él. La verdad que para mí fue una persona, sí, un santo muy especial. Y ahora le pido absolutamente todo a San José. Bueno, dejamos ahí nuestro por qué queremos hablar de San José. Bueno, queríamos podemos hablar hoy, si te parece, Marcelo, hablamos de José, como él, José, su vida, ¿Sí? lo que sabemos de él, su esponsalidad con María. Y después, si nos cabe, podemos hablar algo sobre la muerte de José y dejamos la paternidad de José para el próximo miércoles. Que queremos hablar de la paternidad de José con también una gracia especial de San José para todos los varones, ¿no? Y ahí lo podemos hacer hablar también a David. El próximo miércoles, David. Así que, bueno, hablemos de San José, eh, San José aparece en los evangelios ya comprometido con María, ¿no? Sin embargo, eh, está de alguna manera la descendencia de San José en Lucas y en Mateo, ¿no? Y, y resulta que, bueno,
José tiene, vos tenías algo que contarme, la vez pasada me contaste y yo no noté nada sobre la alianza de José, ¿no? Claro, sí, 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 Vos tenías algo que contar ahí, sí, porque eso tiene mucho que ver con lo que vamos a ir hablando, me sí, parece. Por lo menos a mí me cambió todo mi parecer. El otro día sí. sí, No, cuando profundizamos en José, aparece la herencia davídica, es decir, el pertenecer a la raíz del rey David, ¿no es sí, es cierto? de la Y familia lo de que eso David, sí. significa. Eh, de la familia de David, tal cual. Es heredero de la promesa, es decir, hubo una promesa, una forma de alianza donde a José, esa pertenencia a la dinastía davídica, le da un rasgo constitutivo a su persona, diciendo, está en él, en la personalidad de José. La promesa que había hecho Dios a David. Se esperaba que el Mesías prometido fuera miembro de esta dinastía y familia, estaría abierto a estas promesas. La esperanza mesiánica de José, dice, nos refiere Bernardo, era una realidad espiritual. Recordemos que la expectativa mesiánica conoció un clímax durante el reinado de Herodes el Grande. ¿Qué quiere decir esto? Que en los tiempos de José y María, donde ellos estaban ya vinculados y en diálogo, este, vibraba en el ambiente de ellos el hecho de la proximidad de la llegada del Mesías. Eran tiempos mesiánicos. Ah, Nosotros vamos a ver también cuando hablemos de la sinagoga de Nazaret, que ahí hay el rollo de Isaías. El rollo de Isaías es un rollo privilegiado en cuanto a todo lo que es la referencia mesiánica. y vos Entonces dijiste algo la vez era un rollo pasada, donde ellos, sí, vos dijiste algo la vez pasada escuchen, ¿te escuchás bien? sí, sí, Que José sabía griego, sí. Eso, y refiriéndose, por eso en los diálogos con María, refiriéndose sobre ahí todo a los inicios, a lo cómo se estaba esperando esta llegada del Mesías, que me refería recién en el tiempo mesiánico que estaban viviendo. Ahí en el rollo de Isaías habla de que una mujer iba a tener el hijo y iban a ser de ella el Mesías. sí, Pero nos refiere Bernardo en su escrito que él se pone fuerte, ¿no? Porque él hacía una exégesis histórica y teológica en este escrito que también tenemos a nuestro alcance, que es uno de sus libros, El Soñador, ¿no es cierto? En él manifiesta que seguramente José había tenido dos momentos, sobre todo cuando se fue a Egipto, y sí, después, un poco antes también, y después, porque trabajó en Séforis, que era una ciudad que había sido destruida, que estaba muy cerca de Nazaret, a 5 kilómetros, y se había ido todo el personal habitado de Séforis, los habían como echado, así que re que te tomaron gente como para que trabaje. Y José, como tectón, como más que carpintero, sino con capacidades múltiples como para manejar en la construcción, seguramente él ha pertenecido allá. Y eso le dio la San- experiencia de poner, tanto en Egipto como ahí, manifestarse en el griego. Y creció también entonces el conocimiento del idioma. Y leyendo griego y leyendo las escrituras, era un tiempo de traducción también del griego al griego desde el hebreo. Y había un ejercicio, parece, la L70, LXX dice que había 70 especialistas traduciendo en esos tiempos y aparecía como diciendo cada vez más lecturas, más posibilidades de la Biblia de leerla en griego. Y ahí es José donde tiene también la posibilidad de leer y cuando lee en la lectura, a ver si tengo, bueno, ahora sí las digo después, el pasaje donde habían leído que una mujer en la traducción griega se menciona fuertemente que esa mujer iba a ser virgen, de una virgen,
que iba a estar. Entonces ese aporte para José, más todo el tiempo esto que es el clima mesiánico y el diálogo que ya iba teniendo con María en cuanto al deseo de María de vivir una virginidad, eso iba sumando elementos como para pensar un poco la historia que estamos narrando, ¿no? Esa historia tan increíble que fue un poco un proyecto de vida increíble para que Impresionante. y que nosotros estemos invitados a hablar de ese proyecto y cómo se fue creando y cómo se fue manifestando, también me parece que a nivel personal es algo que tenemos que recibir muchas gracias por este regalo de poder hacerlo. Porque no hay duda que esto que sigue saliendo y vamos a seguir mencionando, en la vida de ellos fue muy significativo. Siempre Ah, seguramente cuando pasaban cosas miraban para atrás y veían estos acontecimientos que habían sucedido en ellos y eso los fortalecía, le daba sentido, reubicaba y bueno, su vida espiritual. Y a esto sumaría algo más, porque también tiene que ver con el rey David, que es que José también participa del, ahora se los menciono, porque lo tengo que leer porque está acá. ¿Me hacen bien? El libro, pues. Bernardo escribió un libro. ¿Qué? Bernardo No, Pacheco, no, sí. un libro del soñador. Yo lo tengo. No nuevo, ¿eh? No bien. Y de Ya estamos, ya estamos. Entonces, algo para mí también fue novedoso en esta preparación y que es una de las profecías mesiánicas de Isaías también, que en este caso se la hace al padre de David, que es la promesa: saldrá un brote del tronco de Yesé, un retoño brotará de sus raíces. Sobre él reposará el espíritu del Señor, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de fortaleza, espíritu de ciencia y de temor de Dios. Esto que estaba en referencia al Mesías, Bernard pone que esto serán compartidos por las personas más cercanas a él, como diciendo, entonces María y va José. asumiendo que José también había recibido esta, eh, que el Espíritu se había posado también en José Sobre y que él. había sido, y que él recibía también todos los que son los dones del Espíritu Los Santo. dones del Espíritu. Los dones del Espíritu Santo. A mí me cambió todo cuando vos me dijiste todo esto, porque los desposorios de María y José, que se supone que en esa época eran tremendos, porque el varón se hacía dueño de la mujer, era posesión suya, no podía hacer ningún voto si no fuera con permiso de él, y sin embargo, en la Anunciación, María dice sí al ángel sin siquiera decirle, no le dice, espérate que voy a preguntarle a José, a mi esposo, no le dice eso, o mi comprometido. Le dice sí por ella y por José. Entonces se ve que todo este tema, de alguna manera, se habrían encontrado varias veces y habrían hablado de esto, ¿no? Y, y María, yo siempre digo que Dios no fuerza la naturaleza de la persona ni el espíritu de la persona cuando entrega sus dones. Por supuesto que los dones de Dios te sobrepasan, ¿no? Pero de alguna manera María, si vos te acordás, cuando el ángel la saluda, dice que ella se perturbó por el saludo del ángel, no por el hecho de lo que le dijo, por el saludo. ¿Por qué? Porque le dijo, alégrate llena de gracia. Es decir, confirma en que el Espíritu Santo está en ella, ¿no? Llena de gracia, es una mujer llena de gracia, y ella se perturba por eso, pero que cuando le cuenta lo que va a pasar, la única pregunta es, ¿cómo va a ser esto si yo no conozco ni conoceré varón? Algo así como, yo soy virgen, yo tengo una promesa con el Señor, ¿no? Es decir, que María, de alguna manera, el Espíritu la preparó para ese momento, aunque la gracia siempre sobrepasa,
Y por eso dijo sí, por ella y por José, porque con José habrían hablado muchas veces. También pienso, como hemos hablado la vez pasada, Marcelo, ¿recuerdas cuando hablamos sobre la virginidad? Que la virginidad es un don. ¿Me estás escuchando bien? Que la virginidad es un don, Sí, total. ¿no? Pero que muchas veces el don está dado directamente a la persona, pero otras veces está dado mediado por otra persona. Entonces, es muy posible que el don de la virginidad a José fue mediado por la virginidad, por el don de la virginidad de María, ¿no? Por ella. Por eso él, a mí me emociona, porque él recibe, yo estoy segura, y vos también, Marcelo, que el otro día me dijiste que seguro María había ido a José para contarle que estaba embarazada y que el embarazo era del Espíritu Santo, ¿no? Tal Y yo estoy segura que fue antes de irse a verla a su prima Santa Isabel, porque era su prometido, lógico, y además era José, que tendrían una intimidad enorme. Y José, Además, sí, no digo sí, que sí en la Anunciación hacía, seguramente tuvo referencia también a José, donde ella ya, seguro. ya estaba desposada con José, ya estaban Sí, en carrera, como pero diciendo, evidente. y habían Sí, sí, compartido todo y ella se había todo. aceptado que él era su dueño y que eso que tanto se habla de los desposorios, que parece ya más casi una boda, es decir, ya era, Era, y así lo era. dicen, como si hubiese Sí, sido sí, la sí, sí, boda. sí, 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 sí. Así que le suceda esto, bueno, ahí es como decís vos, esa confianza de María a que, bueno, que ella podía irse. Sí. Y Y José y lo ha que él, ayudado, como bien contabas vos. pero evidente. Y yo después, yo en mi librito, mi famoso librito de San José, yo puse, claro, que él la vio embarazada, no sabía de quién, no se sentía parte de todo eso y se alejó. Yo por lo que vos me decís, de que él entendió lo que era una virgen, que iba a tener al niño, y que él entendió que él era del tronco de David, ¿no? Tal De la, cual. de la- eh, no le tiene que haber caído mal, le tiene que haber caído como diciendo, bueno, yo por ahí soy el que tengo que hacerme cargo, pero si Dios Mm, no me invita, yo no puedo hacer nada si no me invita. tal Para mí me cual. cambió un montón. Y él se fue Sí, a sí. discernir qué significaba todo esto. Y bueno, si Dios, como Dios no lo llamaba, Dios no lo invitaba, eh, se quedó esperando. Porque lo increíble es cuando el ángel se le aparece, le dice, José, hijo de David, no temas tomar a María, tu mujer, porque lo concebido en ella es del Espíritu Santo. Y tú le Claro, pondrás por nombre Jesús, ¿no? claro, Pero le dice José, hijo de David, es decir, lo confirma en que sí, que él es la parte y que se haga cargo de ella. claro, Si tuvo la invitación de Dios. A mí me cambió un montón eso que me dijiste claro, vos, la posibilidad de que él, esto todas sus suposiciones, ¿no? Pero la posibilidad de que él claro. sepa, ¿no? Que ellos hayan hablado de eso, Tal cual. ¿no? Y entró como en una prueba de fe y seguramente habrá recordado él también a Abraham. Porque imagínate a Abraham lo que vivió con su hijo y lo que estaba sintiendo que le había pedido el Señor. Y levantó y cuando está, y bueno, hasta dónde llegó al límite. José también transitó hacia un límite. Él sabía que no la iba a acusar ni iba a hacer nada con María, sino aceptar todo. Pero le estaba doliendo el Podía alma porque perderla, podía habían perderla. dado todo en el desposorio, ellos habían entregado a Dios todo, su propia virginidad, como bien decís, la había aceptado de María, la había aceptado y había tomado por voluntad y había entregado en una alianza con Dios en ese momento de también hacerse virgen y estar, por supuesto que si se casaba con una virgen, era pero bueno, aceptó casarse y todo. Eh, Y sí, eso, para y mí eso eso fue muy fuerte, pero lo me llevó cambió mucho a a este mí. momento, claro. Acá dice Bernardo también A mí nos comentaba lo que estabas diciendo, ¿no? Que José toma conciencia que Dios sería el padre del Mesías davídico. Ahí, en esto claro, claro, que estamos hablando de su relación con María. Y que alguien de la casa de David
por la promesa y cómo venía fuerte de parte, debería dar cobertura social a la Madre Virgen. Y este alguien tendría que estar dispuesto a hacerse eunuco para que el Mesías prometido pudiera ser de la filiación davídica. Claro, ¿eh? Y ahí está. Y todo eso es su autorreferencia. Y bueno, y esto es lo que yo estoy viviendo en este momento, pero hasta ahora lo tengo en la cabeza, lo tengo en el corazón, pero falta la invitación. Y eso Claro. fue, por eso me imagino la alegría, la paz, todo lo que habrá Gozo, el vibrado con este gozo, sí. mensaje que está coronado de esta prueba de fe y bueno, todas estas son cosas que cuando lo miramos para adentro, para nuestras vidas, No podemos creer, sí. son maravillosas, ¿no? Son maravillosas como Además, como testimonios, decíamos el otro testimonios. día, sí, como decíamos el otro día, ¿no? Yo no dudo que José y María volverían a estas vivencias cada tanto, ¿no? Eh, que refrescarían esa gracia inmensa que Dios les regaló y el hecho de estar con Jesús, 1000 momentos que tuvieron con Jesús Claro, durante la vida y volverían a refrescarlo, ¿no? Eso en pero matrimonio es muy importante, cuando uno vuelve a refrescar los momentos vividos, eh, claro, diría profundamente vividos, donde el Señor actúa, ¿no? Donde uno se da claro. cuenta que hay una gracia muy especial. Sí. Y Eh, acá dice Bernardo también, que está, donde habla de lo que nos dice también siempre a nosotros, ¿no? Que Dios nos capacita para la misión. Previamente a la misión, Él nos capacita. Lo asumimos viendo, bueno, uno tiene que mirar para atrás. Y esto, a ver, miro para atrás y hay, con razón, tal cosa, tal otra, ¿no? o se van hilando cosas. Y claro, imagínate toda esta prueba de fe y estas cosas, después cuando lo vivieron, vamos a hablar cuando veamos la paternidad de José, cómo aparecen las distintas instancias, ¿no? Desde el nacimiento, donde nació, donde lo que fue escuchar lo que decía Simeón, lo que fue el camino a Egipto, todas esas cosas que eran locuras, el asesinato de los... Bueno, todo esto, él le Todo. estaba diciendo La- cómo iba a ser el camino, ¿no es cierto? Que después la- después se tranquilizó un poco, por sí, suerte para José. se- Después vino la la misma, paternidad más, sí, sí, más en secreto, más en silencio. No la, sé qué habrá pasado, pero que habrá tenido también sus cosas no, porque pasa a que ser, no nos contó, ¿no? vos, No las vos dejó tenés, escritas. vos, no, no quedaron escritas, pero vos también tenés la experiencia que tengo yo de que llega un momento que los hijos enseñan a sus padres, ¿no? Exacto, Pasan a ser maestros. En el caso de Jesús, ¿qué tal? ¿Eh? tal cual. Lo que habrán sido esas charlas. Bueno, dejémoslo para la próxima. Lo que sí, yo quería hablarte y preguntarte sobre si la, ¿cómo se llama? ¿Qué concepto tendría José sobre la mujer? Mm, ¿No? ah, Porque yo te voy a compartinos, leer, dale. Sí, 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 sí. te voy a leer, te voy a leer algunas frases que, que te vas a quedar espeluznado, vas a ver lo que son. Sí. Algunas frases que están en el ejercitatorio para los que están escuchando. Es increíble. Eh, en, en el eclesiástico, no voy a decir exactamente cada lugar, cada cosa, dice, por una mujer comenzó la culpa, por la mujer morimos todos. Después dice, cualquier herida, pero no herida del corazón, cualquier maldad, pero no maldad de mujer. ¿Qué tal? Todo eso estaba en el ambiente. Tremendo. La mujer era de décima, como decimos nosotros. Amarga más que la muerte es la mujer. Ah, Un hombre bueno entre 1000 hallé, pero una mujer buena ninguna. no, pero Y bueno, en ¿qué? el Ninguna. Talmud, tremendo, en el Talmud, mira, vale más quemar la Torá que transmitirla a las mujeres. Qué horror. Y después todos se alegran con el nacimiento de un varón, todos se entristecen por el de una niña.
tremendo. Es decir, que ella personificaba a Eva, parece, por eso la carga de la culpa la tenía la mujer, ¿no? Bueno, y además la mujer tampoco tenía el signo vital de la alianza, así que también era Claro. considerada de otra, como que no, era completamente, no se la, ni la, se la oía, ni se hablaba de ella, ni se hablaba de ella, porque, por ejemplo, todavía siguen hablando de ella. ¿Vos te acordás que hablamos el otro día vamos a saltar un poco del tema sobre la mujer, pero vos te acordás cuando hablamos de que José tenía un hermano mayor que se llamaba Cleofás, que lo sabemos porque Ujú, sí, en unos escritos dice evangelios. Bernardo del siglo IV aparece eh, un escrito, es decir, aparece un obispo que habla sobre este escrito que es de la primera generación de los discípulos. Y dice que había que elegir un seguidor de el que lo siguiera a Santiago como obispo, como apóstol. Y lo eligieron a un Mm, tal Simón, que era el hijo, porque era primo de Jesús y era hijo de Cleofás. ¿Te acordás que hablamos de que Cleofás, la mujer de Cleofás, María, estaba al pie de la cruz? estaba en la cruz. Porque María Claro. estaba al pie de la cruz con María, la mujer de Cleofás, es decir, su cuñada, Mm, ¿no? Y cuando se van a Emaús, que dicen los discípulos, dos discípulos son Cleofás y la Cleofás. mujer. Uno, Yo no Cleofás. dudo. Decías, claro, uno se llamaba Cleofás, pero no dicen el nombre del otro, porque el otro es mujer. Por Para eso no mí decían es el la mujer nombre. de Cleofás. Para mí es ella, Claro, sí. claro, Se iban los dos a su casa, desilusionados. Y en la casa lo reciben a Jesús sin saber quién era él y se dan cuenta que era Jesús cuando parte el pan. claro, claro. Entonces, José tenía un hermano mayor que se llamaba Cleofás, y sí que tenía su familia, pero por eso te cuento, la mujer era mal vista, la mujer era de segunda, de décima. Sin embargo, Jesús lo siguen las mujeres, Mm, rarísimo, ¿no? Lo siguen las mujeres. A Jesús, la primera que que le, ve resucitado. sí, que lo ve resucitado y que él manda decir que le avise a sus discípulos es una mujer, ¿no? Entonces, Sí, sí. bueno, era amigo de Marta y María con Lázaro, pero Marta y María eran sus amigos, ¿no? Sus amigas. Y entonces, ¿de dónde saca Jesús esta relación de igualdad? Bueno, por supuesto que conocía las escrituras de las cuales a las cuales lo había introducido José, porque José le enseñó al hijo las escrituras, pero él también. Y vio que en el principio no era así, sino que el hombre y la mujer estaban creados a imagen de Dios, ¿no? Dios los Claro, creó a su imagen, varón y mujer, los dos. Cuando les dice sometan la tierra, no le dice a Adán que someta la tierra, le dice a los dos que sometan la tierra. sí. Entonces uno dice, ¿por qué Jesús tenía ese concepto? ¿Cómo le fue fácil encontrar eso porque se lo enseñó José? Mm, Y no solamente José le enseñó con su palabra, sino que le enseñó con su ejemplo, ¿no? De cómo pues, trataba a María. sí, Evidentemente, Jesús vivió en ese ambiente de igualdad entre el varón y la mujer, de un respeto mutuo, de una amistad. La amistad debe haber sido increíble, la amistad de los dos, ¿no te parece? Te total, podés total, como, imaginar la digamos, la amistad de amistad en el María matrimonio, como algo, claro. claro, Yo digo, la amistad en el matrimonio como lugar privilegiado para que vaya creciendo la amistad, ¿no? claro. Sí, yo siempre digo Es, que eso nos es, invitan es y como bueno, una condición reflejada en ellos un importantísima. testimonio de vida y claro, claro. La amistad Y es bueno, fundamental en esto un es algo matrimonio y creo que en ellos, pues, y qué unión de amor inmenso tiene que haber habido, ¿no? Me encanta claro. esa, A nosotros nos queda agradecer, sí, tal cual.
saber que está la gracia sacramental del matrimonio para alimentar esta amistad, ¿no? Como diciendo, Pa, como está, obvio. no Yo he estamos contado solos. toda la vida. Ahí Sí, yo he está contado toda la el vida mismo con eso. privilegio que tuvieron ellos, el mismo privilegio que Claro, tuvieron ellos, de estar claro, que con lo tenían Jesús. a Jesús entre ellos. Y Claro, ellos, y fueron claro, el primer matrimonio cristiano. claro, tal Había cual. Cristo en medio. Sí, sí, sí. Bárbaro. Y bueno, nosotros tenemos a Cristo en medio, sin Bueno, duda, sin duda. Y me encanta la definición de amor. ¿Qué es el amor? Se pregunta Bernardo, y dice, decir sí al otro, confirmarlo en su ser único e irrepetible. Entonces, me claro, lo imagino a José, que la confirmó María siempre, y principalmente en ese momento, ¿no? Donde cuando ella le cuenta que está embarazada y por obra del Espíritu Santo, él seguro que la llevó para ayudarla a que alguien la lleve a Incarim, en alguna claro. caravana, ¿no? Él la confirma a ella como persona en lo que está viviendo, aunque él no sabe si tiene algo que ver con todo eso, ¿no? Es increíble el amor que le tiene, es un Sí. verdadero amor, ¿no? Y permanentemente está confirmado. Sí, pensemos que sí, que si está viviendo una prueba de fe, es el momento donde, viste, se toma de la fe como para asumir de que algo va a pasar, como diciendo que él quiere, que cree, eh, Claro. no lo va a El Señor abandonar, no abandona, no, el Señor no no lo va a abandona, abandonar. Ahora no pasaban los días y abandona la bueno. obra de sus manos. Pero es Sí. por eso es una prueba de fe. Y ahí está, y actuó y lo hizo con todo el amor y toda la sinceridad posible que hablaba a su corazón, ¿no? Así es. Maravilloso. Me encanta pensarlo, ¿no? Así, que lindo, como para Y, quedarse en y eso, después, pensando eso. para terminar, por terminar, no terminamos más vos y yo, pero hablando de fecundidad, ¿no? De Sí, fecundidad, uno dice, bueno, un matrimonio fecundo es el que tiene muchos hijos o el que tiene al menos un hijo, es fecundidad del matrimonio, ¿no? Y, y uno dice, bueno, Jesús no es hijo de José en cuanto, ¿cómo se llama? Biológicamente, ¿no? claro, pero Ese tema, todo lo que vamos a tocar allá. Pero me encanta esto, educa. te lo leo. Ante todo, el amor esponsal de José alcanzó la mayor fecundidad jamás alcanzable. Si bien José no fue progenitor de Jesús, el Hijo de Dios, fue su padre. No lo engendró, pero lo educó. Este Hijo divino no nació de su matrimonio, aunque sí en su En matrimonio. su matrimonio. No fue fruto de su amor esponsal, pero sí fructificó en su amor esponsal. Claro. Me encantó. Sí, sí, sí. Y la ¿No está buenísimo? promoción, claro, por Sí, supuesto. Y la buenísimo. promoción de ese amor increíble entre ellos dos, entre María y José, era eso, ¿no? María excelsa en su forma de manifestar ese amor, que al Sí, ser virginal también de golpe se transforma y se traduce en una relación de amistad matrimonial profunda, profunda, sí, tal, sí, profunda, tal cual. que como nunca se ha alcanzado, eso sí, Y sí, de promoción de la persona y de relación, ¿no? De forma de relación. Qué lindo. bueno, si te parece, porque ya son las 19 y pico, si te parece, podemos hablar algo sobre la muerte de Dale, José. vamos. Sí, Terminamos y después dar lugar a que pregunten, que digan, que cuenten, que cada uno diga algo. bien. Y a ver si David Padrón dice algo. Sí. ¿Eh? Vos ibas a hablar La algo muerte, sobre la la muerte, muerte. Vos la ibas a muerte de hablar. José es una muerte que no hay duda, ¿no? Que de ahí salta a ser patrono de la buena muerte. Es decir, Claro. ¿qué aconteció para que se lo mencione como patrona, ¿no? Patrón. No hay duda en relación de la compañía, pero también Y es seguro, su porque trabajo personal. estaba seguro que de la mano de María y José, de María y Jesús. Claro, sí, sí, sí. Pero él fue haciendo todo un proceso de aceptación y de entrega.
como lo menciona, ¿no? Es decir, ya está llegando el tiempo, está llegando el momento, como siento, uy, será así, hasta que de golpe sigue el proceso espiritual de él, donde se abre a la entrega y al abandono y la aceptación, digamos, ¿no? Que siempre termina Claro, siendo una gracia, la aceptación en los procesos, sea lo que estás viviendo de drama, la aceptación final siempre tiene un toque de gracia fuerte, sí, donde sí, te ayuda a pegar el salto en la vida y en la muerte. En este caso, estamos hablando de la muerte. Y decía así, muriendo partió para el seno de Abraham, allí donde moraban y esperaban los justos, la visita del Redentor del mundo. La teología católica, y esto es un mensaje también que explica, dice, basándose en motivos de conveniencia, la teología católica opina que Jesús resucitó al Santísimo San José y lo llevó consigo a la gloria eterna. Esto nos pone dentro de esta exégesis, ¿no es cierto?, que hablábamos, como diciendo que la teología católica hoy nos hace pensar de que José está resucitado en cuerpo y alma en el cielo junto a María, qué cosa que habla lindo. de la igualdad, respeta la igualdad del matrimonio, porque siempre Ah, pensábamos, qué ¿no? bueno. Las De su padre y confidencias y de su las madre. cosas. Sí, 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 es Qué maravilloso bueno, pensarlo así, ¿no? Como diciendo que fue así. qué bueno, Aunque en qué bueno. general no lo decimos fuerte, pero es bueno pensar de que esto sucede así. Por lo que es la relación de cada uno de nosotros, va siendo con San José, lo vemos con mucho gusto así. ¿Qué más, Telma? Yo te cuento, si querés, para terminar, leo, pues Ah, para mí, sí, sí, voy sí, a leer mi contanos tu librito, voy final. a leer mi librito. Sí, 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 Fíjate sí. que yo tengo la sensación de que, sí, por supuesto que en las bodas de Caná ya José no estaba. Es decir, que cuando Ah, Jesús empieza su vida pública, José no está, José ya no está. Pero uno piensa que por lo menos él se fue de la casa o iba y volvía, él estaba buscando ya a sus seguidores, ¿no? A los primeros seguidores, el bautismo, todo eso por ahí José todavía estaba vivo, claro, y seguramente. Y bueno, pero ya no tenía dónde reclinar su cabeza, así que ya estaba, pero tiene que haber escuchado, digo yo, ¿no? Esto es mi teología, acuérdense que soy teóloga doméstica, como decía Bernardo, mm, cuando él escuchó, cuando Jesús escuchó que su padre estaba enfermo, fue seguro a estar con él a Nazaret, y bueno, yo me los imagino en ratos largos de estar en comunión, José por ahí contándole todo esto que vos decís que pasa dentro de uno hasta que uno acepta la muerte, ¿no? Y le comentaría todo a Jesús, hasta que llega un momento, y ahora leo el final de mi librito. Paciencia, te lo leo. Ya me lo imagino a José en la cama, ¿no? Con los dos, uno de cada lado en la mano. María lo volvió a tomar de la mano. Jesús, que acababa de entrar, hizo lo mismo del otro lado de la cama. Su delgado cuerpo de José se tendía ya sin fuerzas. Transcurrieron horas, días. La debilidad iba tomando posesión de él. Apenas podía hablar. Poco a poco una gran paz lo inundó. Alcanzó a balbucear: Dios mi Señor, te entrego todo lo que soy y todo lo que tengo, que se cumpla solo tu voluntad en mí. Se fue como durmiendo, pero sin estar dormido. Más bien tenía la sensación de estar alejándose lentamente. Sus dos manos estaban tomadas por sus seres más queridos. De pronto oyó la voz de Jesús que le susurraba al oído. Le decía frases que caían en él como gotas frescas, que lo confirmaban en su identidad.
Las oía con claridad, aunque cada vez más alejadas. Felices los que tienen alma de pobres, porque a ellos pertenece el reino de los cielos. Felices los afligidos, porque serán consolados. Felices los pacientes, porque recibirán la tierra en herencia. Felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Felices los misericordiosos, porque alcanzarán misericordia. Felices los que tienen el corazón puro, porque verán a Dios. Felices los que trabajan por la paz. José no oyó más. Con las pocas energías que le quedaban, susurró: en tus manos encomiendo mi espíritu. Amén. Amén. Recemos un gloria para terminar y escuchemos a todos los que están. Y abrimos. Gloria al Padre, al Gloria Hijo y al Espíritu Santo, al Hijo y al como era Espíritu en un Santo, principio, en un ahora y principio, siempre, ahora siglos y de los siempre, siglos. por los En el nombre siglos del de los Padre, siglos. Amén. Pueden conectar entonces los micrófonos y comentar